tema a tratar el día de hoy es prematuridad y al final tocaremos algunos aspectos de la anemia de prematuridad. Esta clase ha sido preparada por la doctora Ani Castañeda Fuentes, es médico pediatra, neonatóloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Bien, cada vida es importante, ¿no? Cada vida es importante. Un recién nacido a término es tan importante como un nacido pretérmino o como un nacido postérmino. Todo cuenta. Y ese es el trabajo de los pediatras y en especial de los neonatólogos que tienen que ver con su cuidado. Entonces, para que un niño nazca y no tenga problemas de enfrentar la vida extrauterina, tiene que contar con un buen sistema cardiovascular, un buen sistema neurológico, un buen funcionamiento renal, muchos de los cuales están en proceso de maduración, ¿cierto? Pero el pulmón al nacer ya debe de responder a las exigencias del exterior y dar un buen intercambio gaseoso, que es su función. Entonces, ¿a qué edad gestacional ya hay una maduración pulmonar adecuada que permita la adecuada supervivencia? Los corticoides están indicados para la maduración pulmonar. ¿Cuáles? ¿Qué células producen el surfactante pulmonar? Son preguntas que a veces nos hacemos cuando vemos a niños prematuros. Debemos de tener en cuenta que terminada esta clase, ustedes van a estar en condiciones de definir qué cosa es prematuridad, cómo clasificamos a la prematuridad, cuáles son factores de riesgo de la prematuridad, conocer las morbilidades asociadas a esta patología, aprender el manejo de estas patologías, al menos de una manera general, y qué estrategias para prevenir la prematuridad podemos tener en cuenta. Recordarles el día del prematuro, que es el 17 de noviembre, exactamente dentro de un mes, ¿no? Acá pueden ver los zapatitos de un prematuro, ¿no? Que se diferencia de los recién nacidos a término generalmente. En este día, 17 de noviembre, fue declarado por OMS como Día de la Prematuridad. Recordar que la prematuridad es una causa principal de mortalidad neonatal y es la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo. Por eso es importante tener en cuenta su manejo adecuado. ¿Cuál es la definición de prematuridad? ¿Cómo podemos definir al niño prematuro? Definimos como prematuro a todo niño que nace antes de las 37 semanas de gestación. Antes de las 37 semanas de gestación es un niño prematuro. Llamamos prematuro leve a cual que tiene entre 34 y 36 semanas, 6 días. Prematuro moderado entre las 30 y 33 semanas. El prematuro extremo entre 26 y 29 semanas. Y el prematuro muy extremo, que es menor o igual a 25 semanas. Ahora, cuando hablamos de semanas de gestación, esta semana de gestación que nosotros nos sirve para clasificar nuestros prematuros, nos referimos no a la edad gestacional que nos dice el ginecólogo o la obstetriz, sino a la edad gestacional que nosotros hemos evaluado mediante nuestros test que hacemos al examen físico del recién nacido. Y para eso nos valemos del capurro, habitualmente al momento de nacimiento, o del balar, que se hacen a las 24 horas, para que con exactitud, lo más exacto posible, nos fijemos la edad gestacional de este bebé. Entonces aquí vemos en una gráfica cómo es que entre las 37 semanas y las 41 semanas, 6 séptimos, esto corresponde a recién nacidos a término. Después de las 41 semanas, 6 séptimos, es decir, a las 42 semanas en adelante, son los recién nacidos post término. Y antes de las 37 semanas son los nacidos pretérminos, que los hemos dividido en dos. Diferenciamos los neonatos pretérminos tardíos. Los neonatos pretérminos tardíos son los que van de las 34 semanas hasta las 36 semanas 6 séptimos. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Recién nacidos son atérminos, postérminos y pretérminos.
El punto de corte entre 37 y 41,6 son atérminos. Y dentro de los pretérminos diferenciamos a los neonatos pretérminos tardíos. ¿Ya? Dentro de los atérminos hay un subgrupo también pequeño que llamamos entre las 37 semanas y las 38 semanas 6/7, los neonatos atérminos precoces, ¿no? Precoces. La sobrevida. Hay una gran variabilidad de sobrevida del prematuro y eso va a depender mucho del centro, ¿no? Si estamos en un centro médico de primer nivel en un país desarrollado, la sobrevida va a ser menor a un centro médico de un país subdesarrollado, eso es evidente. Y tiene que ver con las diferencias poblacionales en cuanto a la organización e implementación del cuidado neonatal, o sea, cómo están los servicios de neonatología. Otros factores que influyen en la sobrevida también es el peso. Una cosa es ser prematuro, pero adecuado para la edad gestacional, muy diferente a que sea prematuro, pero además pequeño para la edad gestacional. Eso tiene otro contexto. Entonces, edades gestacionales más bajos son factores en contra. Que no haya recibido corticoides la madre en los últimos días de la gestación también es un factor importante que favorece la mayor morbilidad. También tiene que ver con los cuidados obstétricos, el control prenatal, entender la fisiología neonatal. La tecnología es importante en el mantenimiento de estos prematuros y se requiere evidentemente personal altamente calificado y capacitado en el manejo del prematuro y centros de salud que cuenten con unidades de cuidados intensivos para el manejo del prematuro. La etiología. La etiología de la prematuridad muchas veces es desconocida, ¿no? Pero se ha asociado a algunos factores de riesgo con la prematuridad, como el estado socioeconómico bajo, la edad materna menos de 17 años y mayor de 35 años es un factor. Y acá de este factor quiero que le ponga especial énfasis, la actividad materna. La actividad materna, enfermedades agudas o crónicas de la madre, embarazos múltiples, 57% en gemelos generan un mayor riesgo de prematuridad. Y si son embarazos triples, trillizos, hay 93% de riesgo de probabilidad de prematuridad. Y la tasa es alta de mortalidad. Entonces, estos son algunos aspectos etiológicos o factores de riesgo de la prematuridad. Y quiero que le pongan atención a esto de la actividad materna, que al final de la clase, si me olvido, alguno de ustedes me hace recordarla, por favor. Seguimos con la etiología o factores de riesgo, los embarazos pretérminos previos. Una mamá que ha tenido prematuros previamente es más probable que la tenga. Acá nos vamos a algunas patologías propias de la madre, como la incompetencia cervical, por ejemplo, factores obstétricos que favorecen condiciones fetales o la gestación temprana inadvertida. ¿Cuáles son los problemas de un prematuro? Pueden ser leves y pueden ser transitorios, sobre todo si el prematuro es tardío, ¿no? Pero pueden ser también graves y limitantes, ¿no? Generando un riesgo alto de fallecer, que comprometa su integridad neurológica y mental. La mayoría de los problemas del prematuro se van a ver en su primera semana de vida. Entonces, muchas veces en la unidad de cuidados intensivos decimos, si ya pasó la primera semana de vida, ha mejorado, ese paciente tiene buen pronóstico, ¿no? Porque la mayoría de los problemas se van a ver en esta primera semana de vida. Problemas asociados a la prematuridad. Lo principal, respiratorios. ¿Por qué? Porque no ha terminado de madurar el sistema respiratorio, no se ha producido la suficiente cantidad de surfactante que se va a producir en las últimas semanas de la formación del feto. Entonces, respiratorios es importante. ¿Qué observamos? Un síndrome de dificultad respiratoria, presencia de apneas, enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, el pretérmino va a producir una producción disminuida de surfactante. No hay surfactante suficiente. Al no haber surfactante en el alveolo, esto va a ocasionar que el alveolo se colapse, generando atelectasia, colapsos alveolares. Si el alveolo está colapsado,
va a determinar una alteración de la ventilación-perfusión, es decir, no va a ser ventilados, al no ser ventilados no se intercambia el CO2 con el oxígeno. Si no se intercambia el CO2 con el oxígeno, disminuye la oxigenación en sangre y aumenta la concentración de CO2, llevando a una acidosis de tipo respiratoria. Esta hipoxemia y esta acidosis respiratoria determinan una hipertensión pulmonar y esta hipertensión pulmonar determina una isquemia alveolar, ¿okay? Llevando a una producción de disminuido surfactante, conclusión, una alteración de la ventilación-perfusión en el neonato. Ahora veremos problemas asociados neurológicos a la prematuridad. Se va a observar depresión perinatal, puede presentarse hemorragias intraventriculares y leucomalasias periventriculares. La asistencia en sala de partos. Cuando vemos a los recién nacidos, por ejemplo, una evaluación de los recién nacidos, la red Neocosur, o sea que es la red neonatal del Cono Sur, se observó que 22% de los recién nacidos muy bajo peso presentaban un Apgar menor o igual a 3, o sea, una depresión severa al minuto. Y 7% de ellos un Apgar a 3 a los 5 minutos. Fíjense lo importante que es la prematuridad como causa de depresión respiratoria con la consiguiente hipoxemia que eso significa. Importante entonces que el médico que atiende recién nacidos, sobre todo si hay prematuros, tiene que conocer los principios básicos de reanimación neonatal que nosotros vamos a practicar. Entonces, saber reanimación neonatal es fundamental para la atención adecuada de un prematuro. Tener un médico y personal de enfermería y técnica que esté en sala de partos o en sala de operaciones, que estén entrenados en la atención de este tipo de pacientes para hacer una buena reanimación es fundamental en la supervivencia y en la disminución de las complicaciones de la prematuridad. Hablemos un poquito de hemorragia intraventricular. Eso se produce porque existe una inmadurez de la matriz germinal. El usar corticoides prenatales en la intención de promover la maduración pulmonar tiene un efecto de favorecer la hemorragia intraventricular. Los grados de la hemorragia intraventricular pueden ser grado 1, 2, 3 y 5. ¿Ya? Hay que evitar cambios bruscos en la volemia, o sea, presión arterial que sube o que baja bruscamente, o cambios en la osmolaridad favorecen la hemorragia intraventricular. ¿Cómo diagnosticamos hemorragia intraventricular? Mediante una ecografía que felizmente en el recién nacido como en el lactante se puede hacer a través de las fontanelas, ¿no? Se hacen muy bien las ecografías a través de las fontanelas, visualizándose los ventrículos y observándose claramente si hay la presencia de sangre o no. Entonces, una forma de prevención es que la manipulación del prematuro debe ser mínima, sobre todo durante la primera semana de vida. El prematuro no tiene una buena termorregulación, ¿no? O sea, debemos de propiciar entonces un ambiente para la atención del prematuro que debe ser un ambiente térmico neutro, ¿no? ¿Qué cosa es un ambiente térmico neutro? Es una temperatura ambiental en la que el recién nacido mantiene una temperatura corporal normal con un consumo de oxígeno mínimo, es decir, no lo fuerza a un mayor consumo de oxígeno. La termogénesis química, recuerden que en el prematuro, como no ha terminado su desarrollo, el acúmulo de grasa parda está bajo, tiene muy poca grasa parda, y es lo que favorece la termogénesis en el recién nacido. ¿Cuándo es que se acumula la grasa parda adiposa? A partir de las 26 semanas de edad gestacional empieza esa acumulación. Entonces, si el recién nacido nace a las 26 semanas, nace sin grasa parda. Y si nace a las 30 semanas, nace con menos de la mitad de la grasa parda que debió tener al momento de nacimiento. Recuerden que la temperatura corporal en los primeros minutos de vida al nacer, solamente el hecho de nacer, cae de 1 a 3 grados centígrados. Es que el recién nacido dentro del feto está a una temperatura pues de 37 grados. Al nacer la temperatura ambiental es totalmente diferente.
La termorregulación. El prematuro pierde más agua que un recién nacido a término. Es decir, proporcionalmente el prematuro tiene una mayor área de superficie corporal. Recordemos que también la piel es mucho más delgada, no está queratinizada, por lo tanto favorece la pérdida de calor por vaporización. No hay la grasa subcutánea que debiera tener, falta de la grasa parda como hemos mencionado, y la temperatura del prematuro dependen de la temperatura ambiental para mantener su temperatura corporal óptima. Entonces debemos de brindar un ambiente térmico neutro, que no lo caliente, tampoco que lo enfríe. Aquí quiero presentarles a Edson, fíjense, ve, ahí nos está mirando con sus ojitos de pericote. Nació con 970 gramos al momento del nacimiento, nació pequeño para edad gestacional, presentó enfermedad de membrana hialina, también tuvo hiperbilirubinemia, tuvo apneas y hemorragias intraventricular, felizmente de un grado 1. Y además tuvo su retinopatía y la prematuridad grado 3 acompañado de su sepsis. A pesar de todos esos diagnósticos, Edson ha sabido superar sus problemas. El manejo de los líquidos y electrolitos también es importante tenerlo en cuenta en el prematuro. El prematuro, como les dije, tiene más agua proporcional a su superficie magra, o sea, hay una proporción mayor de agua en el prematuro. ¿Okay? Este líquido es mayor en el extracelular que en el comportamiento intracelular. Entonces, hay una mayor pérdida de peso corporal. Las pérdidas insensibles en los prematuros son mayores. La tasa de filtración glomerular se encuentra disminuida, la reabsorción de bicarbonato lo mismo, la secreción de potasio y hay una incapacidad de la concentrar la orina. Eso está en relación a la inmadurez pulmonar, renal, perdón, ya estoy con el pulmón, a la inmadurez renal. Seguimos. El control riguroso de los líquidos y electrolitos es fundamental para, para evitar que se produzca una persistencia del conducto arterial o una displasia broncopulmonar. Debemos asegurar un volumen urinario óptimo en mililitros por kilo hora. Recordemos que los aportes de líquidos en el prematuro es un poquito más que del nacido a término. ¿No es cierto? El prematuro necesita entre 60 y 80 mililitros por kilo por día en el primer día. Recuerden que los electrolitos como el sodio y el potasio no se dan el primer día de vida. Recién podemos iniciar su aporte a partir del segundo día de vida. Utilizamos generalmente dextrosa al 10% en niños mayores de 1 kilo, pero para niños menores de 1 kilo utilizamos dextrosa al 5%, y eso tiene relación al VIG que nosotros queremos alcanzar, ¿no? En cuanto a los problemas cardiovasculares asociados a la prematuridad, tener cuidado con la hipotensión, con la hipovolemia. Eso nos va a dar disfunción cardíaca, y cuidarnos mucho de la sepsis, que por alteración de la permeabilidad capilar que se produce en la sepsis genera hipotensión también, ¿no? Otros problemas cardiovasculares es la persistencia del conducto arterioso. Este diagnóstico debe hacerse precozmente, ¿no? Y clínicamente, cuando pensamos en persistencia del conducto arterioso, cuando son los pulsos saltones, hay taquicardia, la perfusión distal en las manos, en las uñas, en los pies es mala, hay aumento de una presión arterial diferencial y hay un deterioro clínico radiográfico. El diagnóstico de la persistencia del conducto arterioso se confirma mediante una ecocardiografía, que es un examen no invasivo importante en este diagnóstico. Recordemos también que el tratamiento médico se hace con antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina o el ibuprofeno. También se pone el acetaminofén, que es el paracetamol. Y en la corrección definitiva, cuando no funciona el tratamiento médico, es el tratamiento quirúrgico, que consiste en la ligadura del conducto arterioso que ha persistido.
Avanzamos con las complicaciones o problemas de la prematuridad. Ahora veamos el punto de vista hematológico, y aquí justamente la que voy a tratar al final, que es la anemia del prematuro, y también se observa una hiperbilirubinemia. Hay ictericia, que es mayor proporción. También hay aspectos nutricionales y en aspectos gastrointestinales como la enterocolitis necrotizante se observa también más en la prematuridad. Acá les presento a Roque, mírenlo, él nació con 1,390 kg al nacer. Eh, Pequeño para edad gestacional, presentó hipoglicemia, presentó policitemia y también hiperbilirrubinemia. Pero ahí está, mírenlo, ahí está todo coqueto. En cuanto a la nutrición tiene cada vez un papel más importante en el manejo del recién nacido prematuro. Niño que come, niño que mejora, ¿no? Ese es un dicho en pediatría bastante claro que se aplica también acá en la prematuridad. Entonces tenemos que ver la mejor nutrición para nuestro niño prematuro, que nos dé un crecimiento y depósito de nutrientes adecuados, ¿no?, al desarrollo, al que tuviera en su desarrollo intrauterino, que promueva un desarrollo neurológico y cognitivo normal y logre una vida saludable como adulto. Recordemos en relación al sistema digestivo cómo es el desarrollo embriológico. Recién en las 13 a 14 semanas se observan movimientos peristálticos desordenados en un inicio en el sistema digestivo. En la semana 16 ya se empieza a generar la lipasa pancreática, y la lactosa, fíjense, en las 28 semanas recién empieza a formarse la lactosa, que es la que va a digerir la leche, que va a ingerir luego al momento del nacimiento, la leche madre. A la semana 34 y 36, ya próximo a nacer, empiezan los reflejos de succión y deglución. Miren, los movimientos peristálticos ya son más rápidos en el sistema digestivo, y recién en la semana 38 y 40 alcanza la madurez del tracto gastrointestinal suficiente para la adecuada digestión de la leche materna. Seguimos con nutrición. A la semana 34 dijimos que hay una buena coordinación succión-deglución. Y los niños, por lo tanto, si en la semana 34 recién hay una buena coordinación de succión-deglución, antes de la 74 no va a funcionar que le dé de lactar directamente a un bebé prematuro. Entonces, en menores de 34 semanas la alimentación tiene que ser por sonda orogástrica. Iniciar con leche materna, principalmente en pocos volúmenes de 10 mililitros por kilo por día. Fíjense, 10 a 20 mililitros por kilo por día. Es la nutrición enteral mínima, digamos, ¿no? La nutrición parenteral se empieza entre las 24 y 48 horas. El niño debe estar estable desde el punto de vista metabólico. Y no exceder incrementos por día de 20 mililitros por kilo por día, para no provocar sobrecarga cardíaca. Esto es lo que quería comentarles, la nutrición enteral mínima. La nutrición enteral mínima representa no darle un aporte nutricional completo, sino básicamente el término nutrición enteral mínima tiene que ver con la estimulación fisiológica de la mucosa gastrointestinal. Es decir, nuestro prematurito, vamos a darle un aporte nutricional endovenoso, pero tratemos de lo más pronto de darle nutrición enteral mínima para que estimule y favorezca el desarrollo fisiológico de su mucosa gastrointestinal, que tiene que ver con la producción de enzimas, sobre todo digestivas, ¿no? Es un efecto trófico sobre el desarrollo muscular y la maduración fisiológica de las hormonas que tienen que ver con la digestión. Entonces permite alcanzar una alimentación enteral exclusiva más precozmente. Y la otra cosa importante, permite la colonización intestinal normal. Entonces recuerden que la nutrición enteral mínima se hace con leche materna, ¿de acuerdo? En volúmenes pequeños, 10 a 20 mililitros por kilo por día. Seguimos con los problemas asociados a la prematuridad. También hay problemas inmunológicos. El sistema de defensa del prematuro está inmaduro. Entonces hay una deficiencia en la respuesta humoral y celular. O sea, tanto en la formación de anticuerpos contra los antígenos extraños como en la respuesta celular citotóxica de los linfocitos T.
¿De acuerdo? A nivel del ojo es conocido en el recién nacido prematuro alto riesgo de retinopatía de la prematuridad, sobre todo en el niño menor de 32 semanas. Un niño ya de más de 32 semanas, el riesgo de retinopatía es poca. ¿De acuerdo? A nivel óseo se observa la osteopenia de la prematuridad. Las infecciones en el prematuro. Las infecciones quizás sea es la causa más importante de morbilidad y mortalidad del prematuro, ¿no? Y hay algunas condiciones que favorecen el desarrollo de infecciones, ¿no? Y hablábamos que hay una inmadurez y una inadecuada función de los mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, la formación de anticuerpos, de inmunoglobulinas, de complemento, la función fagocítica de los neutrófilos, la baja producción de citoquinas nos deja pues con defensas bajas en el prematuro. Y por otro lado, el deterioro de las barreras anatómicas. Un prematuro, su piel es mucho más delgada, más friable, se lesiona con facilidad y los gérmenes pueden acceder más fácilmente a nuestro medio interno. ¿Qué factores de riesgo existen en el prematuro, ¿no? Si ha habido en la madre infección urinaria, por ejemplo, en el tercer trimestre, es alto riesgo de infecciones para el prematuro, como lo es también para el recién nacido a término. Lo mismo la ruptura prematura de membranas, son factores de riesgo. Si la mamá no ha tenido control prenatal, si ha habido un parto prolongado, si hay infección de las membranas uterinas como corioamnionitis, bajo peso, hay procedimientos invasivos, está en UCI, son factores de riesgo para infecciones. Una patología que compromete el sistema digestivo en forma significativa en el prematuro es la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una enfermedad con una etiología multifactorial y afecta principalmente el ilion y el colon. El ilion y el colon. Es y representa la principal emergencia quirúrgica neonatal. ¿Por qué? Porque muchas veces termina en la ruptura de la pared y hay que entrar a hacer una corrección de ese problema intestinal. La incidencia es variable. Puede llegar, fíjense, de entre el 3 y el 12% de todos los prematuros que pesan menos de 1500 gramos. Y la letalidad es alta en los mejores centros neonatales. ¿Cómo diagnosticamos una enterocolitis necrotizante? La radiografía de abdomen simple nos puede mostrar dilatación de asas y la presencia de neumatosis intestinal, que es la presencia de aire en la pared intestinal. Otros hallazgos radiográficos pueden mostrar aire en el sistema porta o aire libre en el peritoneo. La ecografía abdominal permite la detección precoz del aire portal, gas intramural o engrosamiento de la pared intestinal, aun cuando la radiografía pudiera no ser concluyente. O sea, la sensibilidad ecográfica es importante y es un recurso importante a tener en cuenta en el diagnóstico. ¿Qué precauciones generales podemos tener en relación al control de las infecciones en el prematuro? Estas precauciones son para todo tipo de pacientes. Se debe aplicar también a todo el personal de salud. Ya hemos hablado mucho en relación a lo que es lavado de manos, ¿no? como una medida preventiva global en la transmisión de infecciones. La eliminación directa por el operador del material cortopunzante en cajas seguras de descarte. En cuanto a los problemas a largo plazo del prematuro, podemos ver que hay problemas neurológicos, ¿no? Sobre todo la parálisis cerebral, retardo en el desarrollo del lenguaje, discapacidad en el aprendizaje, problemas de hiperactividad, déficit de atención o desórdenes de conducta pueden deberse a complicaciones neurológicas a largo plazo. También a nivel del ojo podemos ver retinopatía de la prematuridad, a nivel pulmonar una enfermedad pulmonar crónica, en forma general pobre crecimiento, problemas de crecimiento, ¿de acuerdo? Y se puede observar una tasa de incremento de morbilidad y readmisión hospitalaria. Hablemos un poquito del prematuro tardío, ¿no? El prematuro que está casi llegando a término. La evidencia es que hay mayor morbilidad
en relación al recién nacido a término. O sea, en general todos los prematuros tienen mayor morbilidad que el recién nacido a término. Y la razón es su inmadurez anatómica y funcional. Tienen mayor tasa de hospitalizaciones, mayor frecuencia de complicaciones que ustedes pueden ver. Entonces, recién, fíjese, en el año 1970 se puso como límite entre pretérmino y a término las 37 semanas de gestación. Y el concepto de prematuro tardío se dio recién en el año 2006, ¿no? Hace 14 años. El prematuro tardío se ha incrementado en las últimas décadas, ¿no? Se observa que hay un aumento entre el año 81 y el 2004 del 33%. Aproximadamente 2/3 de los partos prematuros se producen en forma espontánea, difícilmente modificables. El tercio restante corresponde a indicación médica, de lo que se estima que hasta el 20% podría ser prevenible mediante una modificación de las prácticas obstétricas, ¿no? Más en relación al prematuro tardío. Múltiples estudios han demostrado que el riesgo de desarrollar morbilidad es aproximadamente 7 veces superior en comparación con los recién nacidos a término. Entonces, un prematuro tardío tiene 7 veces más posibilidad de enfermar en relación a que si hubiera nacido a término. Y esto está dado por su inmadurez en varios aspectos, ¿no? Y ya lo hemos visto: gastrointestinal, inmunológico, renal, etcétera, etcétera. Entonces la morbilidad va a ser mucho mayor a menor edad gestacional. Como ven, si el recién nacido tiene 36 semanas, su riesgo es 5.6%, pero si tiene 34 semanas, tiene un riesgo de 51%. Los problemas del prematuro tardío pues son casi los mismos del prematuro en general, ¿no? El prematuro tardío tiene 9 veces más riesgo de enfermar desde el punto de vista respiratorio. Estas son las causas que hemos ya conversado. Y el tener apneas es hasta 15 veces mayor por sus características anatómicas e inmadurez. Los prematuros tardíos pueden tener hipotermia hasta en el 10% de los casos. Desde el punto de vista metabólico, tienen 5 veces más frecuencia de ictericia. Hipoglicemia también tiene más frecuente, y riesgo de infección como sepsis también es mucho más frecuente que el recién nacido a término. Problemas de alimentación pues también son 7 veces más frecuentes. El prematuro tardío tiene 7 veces mayor riesgo de hacer enterocolitis necrotizante y más riesgo de hospitalización, por lo tanto. La mortalidad del recién nacido prematuro tardío dice, por ejemplo, el riesgo relativo de morir en los primeros 28 días del prematuro tardío es de 6 veces más, y su mortalidad en el primer año es 3.7 veces más comparado con el recién nacido a término. O sea, fíjense las ventajas que se tiene en ser un recién nacido a término. 37 semanas a 41, por favor. Y entonces, ¿qué estrategias para disminuir la mortalidad podemos nosotros implementar? Primero es identificar precozmente los embarazos de alto riesgo para tener un adecuado control prenatal. El diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la amenaza del parto prematuro, principalmente reposo. Tratamiento oportuno de las gestantes menores de 34 semanas en centros especializados. Este aspecto de la administración de corticoides prenatales que favorezcan la maduración pulmonar es un aspecto muy importante en la prevención de los problemas respiratorios del prematuro, ¿no? Principalmente la enfermedad de membrana hialina, que es una importante causa de mortalidad del prematuro, ¿no? La administración de corticoides prenatales. Y una adecuada educación en relación a las causas de la prematuridad. Ahora hablaremos un poquito de lo que es la anemia del prematuro.
La anemia de prematuro es un trastorno caracterizado por la disminución de la masa eritrocitaria, o sea, disminución de los glóbulos rojos, y se determina mediante una disminución en la concentración de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina en un recién nacido a término normalmente suele ser 16 gramos en promedio, con rangos que van de 13.3 a 18.4. Esta hemoglobina, que mayormente corresponde a una hemoglobina fetal, tiende a disminuir a partir de la tercera semana, ¿no es cierto? Y entre la semana 8 y 12 puede llegar a ser entre 9.5 a 11 gramos por ciento. Lo ideal es que sea 11 gramos por ciento. En cambio, en el recién nacido prematuro, pretérmino, la hemoglobina al nacer sigue siendo casi la misma, casi 16 gramos por ciento, pero fíjese cómo baja a las 6 a 8 semanas hasta 7 a 10 gramos por ciento. La anemia en el prematuro es una anemia fisiológica, o sea, es que el prematuro tiene varias condiciones propias de por sí que llevan a esta anemia, ¿no? ¿Qué pasa con el prematuro? ¿Por qué hay esta anemia? En principio que el prematuro tiene una disminución en los niveles de eritropoyetina. Si tiene menos niveles de eritropoyetina, su médula ósea está menos estimulada en la producción de glóbulos rojos. Segundo, la vida, la vida media de los eritrocitos del prematuro está disminuida, entonces esos eritrocitos viven menos, se mueren más rápido, la hemoglobina cae más rápido, el hematocrito cae más rápido, hay una menor disponibilidad de precursores eritropoyéticos y la mayor velocidad de crecimiento. O sea, el prematuro tiene una tasa de crecimiento mucho mayor que el recién nacido a término. Crece más rápido. Entonces, esto determina una reducción progresiva de la hemoglobina entre el primer y tercer mes, disminución de los niveles de reticulocitos y una disminución de la actividad eritroide a nivel medular. Entonces, la fisiopatología se puede ver explicada por una pérdida de glóbulos rojos, ¿no? Hay una anemia hemorrágica, por ejemplo, si se producen hemorragias intraventriculares. Hay un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos, es una anemia hemolítica, y una disminución en la producción de glóbulos rojos a nivel de médula, por lo cual es una anemia hipoplásica. Pues hay varios mecanismos por los cuales el prematuro desarrolla anemia. Entonces, veamos que también otros factores que contribuyen a la anemia prematura es el transporte de hierro transplacentario, ¿de acuerdo? Que se da principalmente en el tercer trimestre y esto no lo ve el prematuro. Entonces, el prematuro nace con menos depósitos de hierro. La eritropoiesis es inefectiva por menor depósito de hierro. Mantiene niveles de eritropoyetina que son bajos en relación al grado de anemia. La velocidad de crecimiento que es alta, que experimenta el recién nacido prematuro, el glóbulo rojo que tiene una vida media menor y el prematuro está expuesto a mayor frecuencia de enfermedades críticas, ¿no? Enfermedad de hialina, enterocolitis necrotizante, sepsis, entonces que determina un mayor consumo de glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo hacemos una prevención de la anemia de prematuro? Pues la podemos prevenir aumentando el volumen sanguíneo y eso podemos ayudar haciendo un clampaje tardío del cordón umbilical, es decir, más de 1 minuto. Si clampamos tardíamente vamos a permitir que más sangre nazca el prematuro con mayor cantidad de sangre. También a reducir las pérdidas iatrogénicas. ¿A qué me refiero con reducir pérdidas iatrogénicas? De repente alguien lo entiende. A ver, participen chicos, ¿quién me ayuda? ¿Cómo que reducir pérdidas iatrogénicas? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? ¿No me han escuchado? Julio, a ver Julio, ¿a qué nos referimos? Bueno, lo que creo que es cuando estás expuesto a la cámara de perdón, en la cámara, o sea, lo sobreexpones al bebé, ¿no? No sé si me puedo entender. ¿Lo sobreexpongo a la luz? Ajá, y lo deshidratas. Bueno, es que ahí sería desde el punto de vista de hidratación, ¿no? O sea, aumento las pérdidas insensibles, puedo generar
trastornos hidroelectrolíticos, etcétera. Pero no, o sea, estamos hablando de anemia, anemia de prematuro, y una de las causas, dice, el cordón. dice que hay más pérdidas iatrogénicas en el recién nacido. ¿Saben a lo que me refiero con iatrogénico, no? Sí. Por ejemplo, podría ser en el caso de trauma obstétrico, bueno, cuando hay un cefalohematoma, se pierde volumen de sangre. Muy bien, o sea, acá estábamos justamente que en un trauma obstétrico le hemos puesto un force, le hemos hecho una cosa, un movimiento, hasta que sigo, pues, no le hemos traumatizado al bebé, sí, hemos hecho un hematoma, se aumentó las pérdidas iatrogénicas. Muy bien, ¿alguien más? Hay un aspecto que a veces no le damos importancia, pensamos que no tiene doctor, razón. ¿será No tiene mucho, lo de el clampaje, doctor? O sea, cuando haces un clampaje inmediato, no dejas que pase, por así decirlo, toda la circulación. Bueno, pero recuerden que eso lo hacíamos antes, clampábamos rápidamente. Lo que se dice, déjalo un rato más, un minuto, para que el bebito nazca con mayor volumen de glóbulos rojos, ¿no? Pero ahí tanto no quiero llegar, quiero ir a otro aspecto de iatrogenia, que a veces no nos damos cuenta, pero lo indicamos a cada rato. A ver, chicos. Angelique. Las tomas de muestra, por ejemplo. Muy bien, a eso quiero llegar, a las tomas de muestra. A veces viene el laboratorio con sus órdenes. ¿Qué le han pedido? Hemograma, glucosa, creatinina. El laboratorio, le toma. Al rato, ay, no le pedí perfil de coagulación, también le piden perfil de coagulación, y por ahí se les ocurre, también pidamos TORS, por si acaso veamos cómo está el perfil hepático, y qué tal si tiene también VIH, pidamos VIH. Total, llenamos las órdenes de tal forma que al final estamos frasquito por frasquito, frasquito por frasquito, representa una gran pérdida de sangre. Esas son las anemias iatrogénicas. Aquel que le estamos tomando de repente glucosa cada hora para ver cómo va la glucosa en central. Entonces, chicos, cada vez que tomen, pidan un examen de laboratorio, piensen, ¿me va a servir ese resultado? ¿Me va a servir para tomar un cambio de decisión, una conducta terapéutica? Es importante, es curiosidad, a ver qué sale, por favor. Entonces, pidamos los exámenes que nos van a ser necesarios. Evitemos las pérdidas iatrogénicas de este pequeño. ¿Ya? Recuerden que el volumen sanguíneo que tenemos nosotros es... ¿Cuánto es el volumen sanguíneo de una persona? Chicos, ¿en cuánto es nuestro volumen de sangre? De un 4 niño. litros y medio. Un adulto 4 litros y medio, pero cuando tengo un niño no creo que tenga 4 litros y medio, tiene un volumen de sangre en relación a su kilo de peso, ¿no? Es lo que queremos más o menos orientar. ¿Cuál es el volumen de sangre de un niño en relación, expresado en kilo de peso? A ver, bueno, les voy a decir el dato ya. Los niños 80 mililitros hablamos por kilo, ¿no? 80 mililitros. Muy bien, ¿quién fue? Hablamos juntos. 80 mililitros por kilo de peso es el volumen, es la volemia aproximada, ¿no? Entonces pensemos en un prematuro que pesa 2 kilos, un prematurito de 2 kilos. Está teniendo 160 mililitros de su sangre total. De pronto le han pedido examen de laboratorio para muchas cosas y le han tomado como 5 frasquitos. Esos frasquitos son de más o menos 3 mililitros cada uno, ¿no? 3 mililitros. 3 mililitros por 5 son 15 mililitros. Y este bebito tiene, ¿cuánto dijimos? 160 mililitros. De 160, ¿qué porcentaje es 15 mililitros? Chicos, es casi el 10%, ¿no? Y si hablamos del 10% y lo comparamos con un adulto que tiene 4 litros y medio de sangre, tomarle el 10% es sacarle 400 mililitros de sangre. Ese es el equivalente. ¿Se dan cuenta? Pueden darse cuenta de cuán importante es el ver la cantidad de muestras que sacamos a nuestros niños prematuros o a nuestros niños pediátricos.
¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con el tema de los volúmenes sanguíneos. Bueno, ya. Creo que era algo importante que ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Así, ¿no? Aumentando el volumen sanguíneo, aumentando la producción sanguínea. Bueno, ¿cómo aumento la producción sanguínea? La eritropoyetina es una alternativa. Dijimos que el prematuro tiene poca eritropoyetina. A lo mejor si le doy eritropoyetina me ayudo. ¿Está bien? Asegurar un adecuado aporte proteico, o sea, hay que darle nutrición adecuada para que forme glóbulos rojos en forma adecuada. Requiere suplemento de hierro, ¿no? Suplementar con 2 a 4 miligramos por kilo por día, ¿no? De 6 a 8 semanas por lo menos. Bien, acá está, ya acabé. Sí, ya acabé, era la última. Ahí está nuestra amiga Sol, ¿no? Fíjense, está Sol mirando a su doctora, la doctora Mónica Ani Castañeda, que tomó la foto. Su peso fue de 900 gramos, 900 gramos. Que les dice, ¿no? Que Dios los bendiga e ilumine su mente y corazón para que tengan la capacidad suficiente de tratar a los niños que nacen prematuros, los cuiden y permitan un desarrollo adecuado. Gracias, chicos, por su atención. Estoy listo para las preguntas que puedan tener en este tema.